Lidia, hablemos de relaciones diplomáticas, hablemos de las relaciones entre Venezuela y España, porque además de lo que serían unas relaciones diplomáticas al uso entre Venezuela y España, ¿qué otros lazos podríamos decir que unen a los dos países? Bueno, pues en lo primero que pensamos y lo que parece que genera más preocupación más allá de la diplomacia son las relaciones comerciales. Para que nos hagamos una idea, en 2023 el volumen de exportaciones de España a Venezuela ascendió a 146 millones de euros, mientras que España importaba hasta 619 millones de euros desde Venezuela. De estas importaciones, el petróleo pues, representa el 87%, por lo que podemos decir que hay pues, esta cierta dependencia de España respecto a Venezuela en cuanto al petróleo, que además ha aumentado en los últimos meses desde que se impusieron las sanciones a Rusia, siendo ahora el tercer proveedor de crudo en nuestro país. Por lo tanto, hay una dependencia importante, pero bueno, no es el principal. Aunque el petróleo sí que es lo que más recibimos de este país, también importamos marisco, aluminio y ron, pero todos estos tres productos muy por debajo del crudo. Además, hay empresas españolas con una importante presencia en Venezuela, como comentaba Fran, tenemos a Repsol, pero también Telefónica, BBVA o Mafre, y son en torno a 21 las empresas españolas que operan en Venezuela. De otro lado, en este país también tiene importantes inversiones en España, hacia el otro lado, ¿no? Que superan los 1.000 millones de euros anuales, enfocadas principalmente en el sector inmobiliario. De otro lado, también nosotros exportamos productos a Venezuela, curiosamente, combustibles que se utilizan para diluir el petróleo venezolano, pero también exportamos ropa, cerámica o maquinaria. Así que ya sabemos, ya le hemos puesto también nombre a esas empresas que más sufrirían en caso de que entre España y Venezuela realmente hubiese un corte de las relaciones diplomáticas y, por supuesto, comerciales. Hace unos meses, Lidia, cuando también parecía que había un conato de crisis diplomática entre Argentina y España por aquellas declaraciones de Javier Milei, hablábamos de otro punto interesante y eran los centenares de miles de argentinos que viven en España y también los centenares de miles de españoles que viven en Argentina. Intuyo que en el caso Venezuela pasa más o menos lo mismo. Pues sí, la realidad es que hay un gran flujo de ciudadanos entre ambos países, pero principalmente, y el número más evidente es el de venezolanos que vienen a España, que en 2023 pues, alcanzaban ya los 400.000. La llegada de ciudadanos desde Venezuela ha sido algo habitual desde siempre, pero se incrementó de forma exponencial desde 2016, convirtiéndose así desde entonces en la cuarta comunidad extranjera en España, solo por detrás de marroquíes, colombianos y rumanos. Curiosamente, hay una importante presencia de venezolanos en ciudades canarias y gallegas y también, sobre todo, en Madrid. A pesar de que se suele asociar esta migración a un alto nivel económico, justo esta semana el país publicaba que los barrios en los que estos ciudadanos se asientan pues son bastante variados. Los hay desde rentas muy altas hasta aquellas más modestas, por lo que podríamos decir que bueno, son bastante transversales. Lo que sí los diferencia, por ejemplo, de comunidades que acabo de comentar, como los colombianos o los marroquíes, que suelen estar mayoritariamente en zonas de renta más baja, que no hay esta transversalidad, vamos a decir. Además de en busca de trabajo, ¿no? De las relaciones puramente económicas, también es muy habitual la llegada de estudiantes procedentes de Venezuela que buscan continuar sus estudios o empezarlos en las universidades españolas. Hay casi 12.000 alumnos venezolanos que estaban matriculados en instituciones educativas españolas el curso pasado. Así que, como veis, pues las relaciones son bastante variadas. Variadas y con mucho flujo de personas, como bien dices. Oye, pasemos de estos datos a lo que serían encuestas, porque también cada vez que sacamos aquí un tema, pues miramos a ver cómo los españoles perciben ese tema. En este caso el tema sería Venezuela como tal. Entonces, me gustaría preguntarte cómo vemos a Venezuela desde España, si es que tenemos datos sobre percepciones de este conflicto diplomático que se ha abierto. Bueno, pues estoy empezando la temporada regular porque últimamente cada vez que buscamos un tema en las encuestas parece que no llega del todo a ellas y es que al menos lo que es este conflicto diplomático tan reciente pues no se ha preguntado ningún barómetro. Tampoco sobre la situación entre España y Venezuela, pero bueno, en general es un tema que no suele aparecer
encuestas ni por la parte diplomática ni tampoco demasiado a nivel general, pero aún así he encontrado algunas cosas. Lo más reciente que tenemos es el estudio que realizó el CIS en enero de 2023 con motivo del 75 aniversario de la Proclamación de los Derechos Humanos, y en esta encuesta se preguntaba a los entrevistados si consideraban que había algún país que especialmente vulnerase los derechos humanos en el mundo. Entre las respuestas, los países más mencionados eran Irán, China y Afganistán. Venezuela aparece como el octavo más mencionado, pues muy por debajo de estos tres y bastante por detrás de Rusia, Corea del Norte o Marruecos, por ejemplo. Por lo tanto, no es de los que primeros tenemos ahí a punto de decir cuando nos preguntan sobre vulneración de derechos humanos. Aunque es cierto que si miraba estas respuestas según el partido al que votas, entre aquellos votantes del PP y Vox, Venezuela se menciona algo más que, por ejemplo, entre los votantes de Podemos. Como decía, no es algo muy presente en las encuestas, así que me he tenido que ir al Latinobarómetro de 2017 para seguir viendo opiniones acerca de este país. Aquí preguntan inicialmente por cuál consideran los encuestados que es el problema más importante de América Latina. Como aclaración, es una encuesta dirigida a ciudadanos españoles, aunque lo llamemos Latinobarómetro. Aquí destaca por apenas pues, ser mencionada. Aparece en el puesto número 12 como la situación de Venezuela, que es lo más habitual, ¿no? La situación. Para que nos hagamos una idea, se menciona sobre todo en esta pregunta como principal problema la pobreza, la corrupción o los problemas políticos en general. Y como decía, pues la situación de Venezuela aparece bastante más abajo. Como curiosidad, aquí aparece más mencionada la situación de Venezuela por los votantes del PSOE que del resto de partidos, lo cual me pareció curioso, también era hace más tiempo. Y ya por último, en cuanto a qué países de América Latina son los que los encuestados tienen mejor imagen, de nuevo Venezuela apenas aparece, está entre solo el 3,6% lo pone como favorito y destacan mucho más, pues por ejemplo, Argentina o Chile. La popularidad de Venezuela, eso sí, pues es más alta entre los votantes de Podemos y Bildu, pero como digo, siempre con porcentajes muy bajos. Más allá de la imagen o de las encuestas sobre la imagen o la opinión del país, no sé si sabemos algo sobre la opinión de las relaciones que tiene España con Venezuela. Pues sí, en este mismo Latinobarómetro se pregunta por qué países le gustaría al entrevistado que España fortaleciese sus relaciones internacionales. De nuevo, pues Venezuela destaca por su ausencia, apenas lo menciona en torno al 6%, aunque es cierto que en esta pregunta tengo que decir que se incluyen a todo tipo de países, no solo de Latinoamérica. Por lo tanto, también entran europeos y hace que los países latinos pues no tengan tanta presencia. Pero aún así, Venezuela sigue apareciendo bastante más abajo. Aquí, de nuevo, este fortalecimiento de las relaciones con Venezuela se menciona algo más entre los votantes de Podemos, pero ojo, porque también entre los del PP y Ciudadanos, lo cual me parece un poco como las dos caras de la misma moneda. Quizá sean maneras distintas de entender la situación de Venezuela en general y las relaciones que se pueda tener con este país. Y bueno, ya apenas se menciona Venezuela cuando se pregunta por el país con el que mejores relaciones tiene España y tampoco cuando se pregunta por posibles conflictos internacionales que podrían afectar a la seguridad de España. No es algo que tengamos muy presente. Sé que te ha costado encontrar barómetros que nos hablen de la situación o de la opinión que tenemos sobre Venezuela o sobre las relaciones diplomáticas, pero como estamos todo este rato hablando de las opiniones españolas desde el punto de vista de España, vamos a intentar, por lo menos lo vamos a intentar, dar el salto al otro lado del charco y no sé, Lidia, si podemos saber algo de las encuestas venezolanas. Pues bueno, las encuestas de opinión que se realizan a los ciudadanos venezolanos son un poco complicadas porque no siempre son fiables y a veces pues no son, pues no podemos tomarlas del todo en serio, pero he escogido una realizada por OCR Consultores, que bueno, sí que suele ser una consultora que realiza este tipo de encuestas, tiene bastante prestigio y bueno, es un barómetro que realizaron antes de las elecciones y nos permite tener un poco una imagen general del clima político. Ante la pregunta de cómo se consideran, teniendo en cuenta la situación política del país y las acciones del gobierno y la oposición, el 53% de los encuestados se mostraba del lado opositor. Dentro de este porcentaje, casi el 30% sí decía respaldar a la unidad, la Plataforma Unitaria Democrática, y el otro 12% se reconocía como opositor, pero sin respaldar a la unidad, y el otro 12% decía no posicionarse entre el gobierno u oposición, pero que sí que votaría por un candidato antichavista. Esto es lo que tendríamos de un lado. Del otro lado habría un 14% que estaría del lado de gobierno, los oficialistas, y tenemos, por tanto, un 32,5% restante que no estaría ni en un bando ni en el otro.
un porcentaje pues bastante relevante y que atendiendo pues a los resultados de las elecciones pues podemos ver que al final suelen optar por un lado o el otro. También se pregunta por cómo se sentían los votantes de cara a las elecciones y es que el 69% decía sentirse esperanzado. Además, es un porcentaje que ha aumentado en los últimos meses, frente al 23% de desesperanzados. Y los motivados, aquellos que sí que afrontaban esas elecciones con motivación, se ponían en un 66% frente a aquellos que no lo estaban. Como decía, pues una encuesta muy concreta, no tenemos datos sobre percepciones más allá del electoral y por tanto mucho más difícil de fuera del propio país, pero bueno, creo que más o menos pues podemos tener una pequeña imagen de la situación.